Hoy es el primer domingo de Cuaresma. La Cuaresma es un momento para prepararnos para sentir la misericordia de Dios y compartirla con los demás a través de nuestras vidas. Esta preparación nos permite participar dignamente en los grandes misterios de la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para vivir fielmente y de manera significativa el tiempo de Cuaresma, debemos permitirnos ser movidos por el Espíritu Santo. Tenemos que movernos de nuestra zona de comodidad a una vida de sacrificio para el Señor. Es por eso que la Santa Iglesia nos invita a orar, ayunar y a dar limosna durante esta temporada de Cuaresma. Tenemos que someternos al Espíritu Santo con nuestra disposición total para la conversión de nuestros corazones. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para estar en comunión con su Padre Celestial, después de recibir su bautismo y antes de su ministerio público. El Evangelio dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. Jesús vivió 40 días de retiro personal en el desierto. Durante estos días estuvo lejos de las preocupaciones del mundo. Dio totalmente al Señor para obtener la fuerza para llevar a cabo la misión confiada a Él por el Padre Celestial. Esta fortaleza espiritual demostró la fidelidad de Dios Padre en la misión asignada. Inmediatamente después del retiro de Jesús, el diablo intentó seducirlo. El diablo está presente en todas partes, pero no puede dominar la realidad espiritual. Cuando Jesús estuvo en el diálogo espiritual con el Padre Celestial durante 40 días, el diablo no pudo acercarse a él. Es cuando Jesús concluyó el retiro y se dirigió hacia el mundo, el diablo tentó a Jesús. El poder espiritual recibido durante el retiro ayudó a Jesús a defender las tentaciones del diablo. El diablo es más astuto cuando estamos más cerca de Dios. Él espera la oportunidad de seducirnos a las tentaciones del mundo. Muy a menudo nuestras debilidades humanas se convierten en presa del mal. ¿Por qué nos hacemos presa del diablo? ¿Por qué nuestra debilidad humana se debilitan? Cuando nos alejamos del Señor, experimentamos la pesadez de las debilidades humanas y nos volvemos presa de las tentaciones del mal. Tenemos que conectarnos con Dios y debemos orientar nuestras vidas de acuerdo con las inspiraciones del Espíritu Santo. Cuando participamos en la Santa Eucaristía, adoración, Santo Rosario, etc., es parcial o nula, no nos concentramos en extraer fuerza espiritual del Señor. Esos momentos que dedicamos al Señor a través de nuestras oraciones debe darse totalmente al Señor. Si no, no tendremos ninguna fuerza espiritual para resistir las tentaciones del diablo. Jesús recibió fuerzas mientras estaba en comunión con Dios. Cada momento de nuestro diálogo con el Señor debe ser el momento de ganar fuerza espiritual. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ser llenos de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay poder para resistir las tentaciones del mal. Jesús respondió a las tentaciones con la palabra de Dios. Jesús no se alejó, sino que permitió que el diablo lo tentara para mostrarle el poder de la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios para defendernos de las tentaciones del diablo, podríamos caer en la trampa de Satanás. Nuestra participación en las celebraciones litúrgicas debe ser un tiempo dedicado totalmente al Señor. En esas ocasiones, algunos de ustedes están ocupados con celulares, juegan con sus hijos, platican con amigos o familiares, soñar y distraer con cosas mundanas, preocupar por sus actividades mundanas, etc. Jesús le dio sus 40 días totalmente al Señor. Él no estaba haciendo su plan mensual o anual, no estaba ocupado enviando mensajes y organizando visitas, etc. Más bien, dejó que todo se alejara de él para conectarse libremente con Dios. ¿Prestó plena atención a la Santa Eucaristía? ¿Escuchó con atención las lecturas y la predicación? ¿Me encontró bien en las oraciones de mi familia? ¿Medito con la palabra de Dios para ganar fuerza espiritual? Si no nos entregamos totalmente al Señor, podemos fallar en obtener fuerza de Él para resistir las tentaciones del mal. Por eso nos encontramos débiles ante las tentaciones.
Cuando nuestra energía espiritual es baja, no tenemos fuerzas para resistir al diablo. Las 3 tentaciones que escuchamos en el Evangelio de hoy están muy conectados con nuestra vida normal. La primera tentación, hambre y satisfacción. Si no estamos bien equilibrados con nuestro crecimiento personal, podríamos caer en pecado. El hambre física puede permitir que uno robe para satisfacer el hambre. Más poderosamente son el hambre emocional o sexual. Si no ganamos fuerzas del Señor, el diablo nos arroja al pozo de la lujuria y la injusticia. La segunda tentación, el poder y la gloria. El mundo se está volviendo loco para alcanzar más poder y gloria con cualquier forma, sin las preocupaciones de las vidas de otros. Los vivimos en círculo político, social o religioso. El diablo intentó atrapar a Jesús para adorarle, diciendo que todo era suyo. El diablo manipula y engaña nuestra mente para confiar en él, para ser su esclavo en este mundo y así conducirnos al infierno como nuestro destino final. La tercera tentación, la fe y la confianza en Dios. Finalmente el diablo usó de la confianza de Jesús en Dios, tentación contra nuestra propia fe en Dios. Muchos de nosotros somos víctimas de tales tentaciones de fe. El diablo nos incita, incluso con la palabra de Dios, a seducirnos a su trampa. Si no estamos unidos con Dios, no tendremos sabiduría para entender las diferencias. El diablo es tan astuto para ganar los seguidores al infierno. Entreguémonos libremente en las manos de Dios mediante la oración y la meditación para obtener fortaleza espiritual y sabiduría para distinguir y resistir las tentaciones del mal. Amén. Padre Shiyu, por el primer domingo de Cuaresma, 10 de marzo de 2019. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes.